Bienvenidos a una nueva teleclase. En este concepto vamos a trabajar la ley de riesgos, o bien el sistema de riesgos del trabajo. Es importante que ustedes tengan presente que el sistema de riesgos del trabajo tiene dos posturas dentro del tratamiento del tema. Una que lo encuadra como parte del derecho individual, bien, del trabajo, porque entiende que relaciona la responsabilidad que a través de un seguro se saca el empleador, bien, por la salud ocupacional del trabajador a cargo. Otra parte de la doctrina entiende que el sistema de riesgos del trabajo podría ser parte de la rama de la seguridad social. Nosotros no nos encontramos en ninguna ni otra postura, pero van a tener autores como Schick, que entiende que es parte del sistema individual de derecho del trabajo, y otros autores que entienden que puede ser parte de estudio de la rama del derecho de la seguridad social. Como primer medida que vamos a estudiar dentro de este concepto es entender cómo funciona el sistema de riesgos tarifado por parte del trabajador y el empleador. Este sistema es un sistema de salud y funciona como un engranaje, ¿bien? Que debe tener un correlativo con la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo. Es fundamental y parte de la doctrina ha hecho hincapié en señalar la deficiente, legislación que nosotros hemos podido obtener respecto del sistema preventivo de los riesgos del trabajo y todo lo que implica trabajar en prevenir los daños en la salud ocupacional del trabajador. El sistema de riesgos del trabajo se ocupa una vez póstumo el daño. ¿Qué significa? Efectuado el daño en la salud del trabajador, ya sea por un accidente de trabajo o una enfermedad inculpable, empieza a funcionar este engranaje del sistema de salud a través de la ley de riesgo. La denuncia la puede hacer cualquiera de las personas involucradas en el accidente, ya sea el empleador, ya sea el trabajador, pueden ejercer la denuncia ya sea de la enfermedad profesional o del accidente de trabajo. También acuérdense que esta ley va a generar la posibilidad de cubrir la contingencia de lo que se llama accidente in itinere. Es el accidente en el trayecto del trabajador, ¿bien? Que a su vez va a tener ciertas excepciones, ¿bien? En las que no, aún siendo de trayecto, no va a cubrir la contingencia. El trabajador tiene que tener de alguna manera informado el trayecto. Una vez que se activa el sistema de la ley de riesgos, la ley de riesgos se va a complementar no solamente por la ley la 24557, sino por la 26773, que fue de dictado posterior, y la ley 27348, que fue muy reciente y que viene a convalidar también el sistema de comisiones médicas, ¿bien? O a reafirmar a la comisión médica como un instrumento necesario dentro de los pasos del proceso para el dictamen de incapacidad o no de ese trabajador. Una vez activado el sistema a través de la denuncia, ustedes van a tener presente que la aseguradora de riesgos del trabajo, estas sociedades anónimas que prevé el sistema, se hagan cargo de cubrir esa contingencia, tanto en especie, o sea, tanto en prestaciones médicas como en prestaciones dinerarias que va a otorgar el sistema acorde a la contingencia que tenga que ser cubierta. Bien, ustedes van a tener una capacidad laborativa del 100%. Si esa capacidad se ve disminuida por un daño en la salud de ese trabajador, ya sea por el accidente laboral o ya sea por una enfermedad profesional, actúa a través del baremo, que es una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, viene a ser como un código en el que nos explicita a nosotros toda la cuantificación del daño de ese trabajador. Es fundamental que ustedes tengan presente cómo van a operar las asociaciones de riesgos del trabajo. En este sentido, tienen que, primero, aceptar cubrir el daño. Segundo,
tienen que, una vez aceptado cubrir el daño, tienen que hacerse cargo de las prestaciones médicas en especie y las prestaciones dinerarias que el sistema prevé. En este sentido, es muy importante decirles que hay un mar de inconstitucionalidades en torno a esta ley porque tiene una mala técnica legislativa y muchos doctrinarios, y en este caso afirmo la posición, tenemos que hacer hincapié en el sistema preventivo y en este engranaje que tiene que dar sustento a que la salud del trabajador sea cada vez más cuidada. Bien, el sistema debería ser de excepción y de respuesta rápida. Bien, como lo es. Por eso generalmente las prestaciones sistémicas son mejores que arrojar al trabajador a la posibilidad de un juicio, que si bien va a tener una reparación integral, o la posibilidad de una reparación integral, va a tener que probar en un juez que no le es natural porque no va a ser laboral, probar el nexo de causalidad, cuando en realidad cuando tenemos un sistema tarifado objetivo, el trabajador tiene de manera directa, bien, estos presupuestos ya cumplimentados. Les dejo una actividad para trabajar el contenido del módulo. Muy bien, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1 del módulo 2. En pantalla podrán ver una forma posible de armar este cuadro. Observen cómo el primer concepto del cuadro ya aparece representado. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de las preposiciones que hacen a cada concepto. Vamos en este momento a abordar el concepto del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino. Primero me interesa comentarles que el SIPA nace en el 2009 para de alguna manera absorber el sistema de capitalización que se había instaurado anteriormente. Este sistema mixto que teníamos nosotros entre el reparto y la capitalización fue extinguido a través del SIPA. El SIPA va a volver a tomar que todos los aportes vuelvan a ser de reparto y los administre solamente el Estado. Las administradoras de fondos de jubilatorios van a dejar de tener vigencia y el sistema, a través de esta nueva ley, va a volver a ser el Estado argentino el garante de ofrecer y de garantizar el derecho a la seguridad social en la Argentina. Es importante que ustedes dimensionen primero que la seguridad social como materia a garantizar por parte del Estado argentino obedece sin dudar siempre a cuestiones de contexto sociopolítico imperante. Entonces las expresiones normativas siempre generalmente son el fruto de esa respuesta. Es muy importante que ustedes dimensionen que el SIPA tiene algunas características como muy relevantes. Primero, porque no solamente vuelve a poner en cabeza solamente del Estado la garantía que está reconocida en el artículo 14 bis, sino que además va a crear el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. El Fondo de Garantía, el Consejo del Fondo de Garantía va a tener un representante del ANSES, un representante de la Jefatura de Ministros, 2 representantes del órgano consultivo de jubilados y pensionados que va a funcionar dentro del mismo seno de ANSES, 2 representantes de las organizaciones más representativas de trabajadores, 2 representantes de las cámaras de empresarios, 2 representantes de las entidades bancarias más representativas del país
y 2 representantes del Poder Legislativo, una por cada Cámara. Como ustedes van a ver, el monitoreo de recursos del sistema del SIPA es muy importante como instrumento de gestión. Además, dentro de los beneficios que otorga el SIPA, vamos a encontrar, bueno, obviamente la jubilación ordinaria, la prestación por edad avanzada, la prestación por invalidez, la prestación especial para docentes, el régimen especial que van a tener también los trabajadores de la construcción. Todos los regímenes especiales de jubilación están de alguna manera representados en el SIPA legal y normativamente para dar respuesta a la contingencia, por ejemplo, de la jubilación o la vejez. Es importante saber que el sistema, cuando se crea, prevé, por ejemplo, que solamente van a ser usados estos fondos para el mismo sistema. Y esto es de alguna manera lo que el Fondo de Garantía se asegura. Bien, ¿cuál es el problema generalmente de la seguridad social? Es cómo financiar la seguridad social por el Estado. Todos los estados del mundo les gustaría tener la posibilidad de administrar seguridad social. El problema de la seguridad social es que es costoso para el Estado-nación. Entonces es muy importante el contexto socioeconómico para determinar cómo va a ser la política activa respecto de la normativa que se va a asegurar o qué contingencias se van a cubrir y cuándo se van a cubrir y cómo se van a cubrir. Acuerden que deben tener presente en este sentido todos los principios de la seguridad social, la universalidad, la integralidad, la unidad, cómo funcionan en cada caso, ¿bien? Porque esos principios tienen que estar reflejados en cada prestación. A continuación les dejo una actividad para trabajar el SIPA. Muy bien, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 2, donde ustedes tenían que completar un glosario con los conceptos más importantes. En pantalla podrán ver una forma posible de armar el cuadro. El concepto que vamos a abordar ahora es el de asignaciones familiares y el de prestación por desempleo. Las asignaciones familiares, ustedes tienen que tener presente que el sistema, el SUAF, el Sistema Único de Asignaciones Familiares, funciona a través del otorgamiento de sumas fijas o mensuales, periódicas, ante las contingencias de la vida familiar. Esto es el nacimiento, el matrimonio. Van a encontrar que dentro de las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares se paga directamente al beneficiario a través de la cuenta bancaria. Anteriormente el sistema funcionaba de otra forma. Era el empleador el que retenía las asignaciones familiares y el que pasaba las novedades de las contingencias del trabajador. Esto de alguna forma facilitó muchas situaciones de fraude frente al Estado, en la que los empleadores funcionaban como agentes de retención, pero no le daban ese salario o esa asignación familiar después al trabajador, o pasaban de alguna forma más contingencias de las que deberían. Y esto era de difícil acreditación por parte del organismo de Contralor o de Administración, que ustedes saben que la autoridad de aplicación es el ANSES y la entidad recaudadora dentro del Sistema Único de la Seguridad Social es AFIP. El sistema unificado de asignaciones familiares cambió de manera rotunda este concepto.
Y las asignaciones familiares fueron directamente acreditadas y gestionadas a través de la autoridad de aplicación que es ANSES. Entonces, de esta manera es el trabajador el que tiene la carga de pasar esa contingencia. Ustedes van a ver que estas prestaciones, que pueden ser, como yo les dije, de pago único periodo o periódico, tienen que tener presente siempre un tope de ingresos para ser percibidas. Y los beneficiarios de estas asignaciones generalmente no solamente son los trabajadores en relación de dependencia y aquellos que están amparados dentro de la ley de riesgo o que están bajo el beneficio de la ley de riesgo, sino también los que están con el beneficio de la prestación por desempleo y monotributistas, que fueron un reclamo social muy importante, digamos, en la inclusión de las asignaciones como pago. Les dejo una actividad para anclar los principales aprendizajes del concepto. Muy bien, durante el intervalo han estado trabajando con la actividad 3, donde ustedes tenían que completar un cuadro. Van a ver que tienen la primera clave de respuesta en el cuadro adjunto. El concepto que vamos a abordar es el de obras sociales. Es muy importante que ustedes tengan presentes que el sistema de salud argentino va a tener esta dimensión que se apoya en las obras sociales. Cuando nacen estas organizaciones, nacen en el seno de las organizaciones sindicales, de alguna manera, que van a tener que dar respuesta a sus beneficiarios por las contingencias de salud que iban cubriendo. Como eran contingencias muy caras, lo que iban haciendo era un sistema de mutuales o de organismos sin fines de lucro que iban administrando cuotas para poder después reinvertirlas en estos sistemas de salud para sus beneficiarios. Las obras sociales, recuerden ustedes que son parte del beneficio que tenían las asociaciones sindicales con personería gremial. Era la posibilidad de crear y administrar obras sociales. Entonces, la gran mayoría de las obras sociales responde a un esquema y a un correlato de una representación sindical o una organización sindical que las administra. En este sentido, es el Estado quien va a fiscalizar que estas prestaciones y la modalidad de las prestaciones y la calidad de las prestaciones por sobre todo sean óptimas. Con lo cual se creó un sistema de monitoreo a través de la Superintendencia de Servicios de Salud para justamente poder monitorear el sistema de salud. A su vez, en la Argentina nosotros tenemos un seguro de salud. Bien, este sistema va a tener también una respuesta coherente frente a responder por las contingencias que le puedan suceder a sus beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios del sistema? Obviamente los trabajadores en relación de dependencia. Van a ser los pasivos, todos los monotributistas, el personal del servicio doméstico y los pasantes. ¿Quiénes van a ser beneficiarios voluntarios del sistema? Todos aquellos adherentes. Las obras sociales tienen un plan médico obligatorio que deben cubrir, sí o sí, y ante las diferentes contingencias que tenga la vida laboral de ese trabajador, se le debe asegurar, bien, que su salud va a estar de alguna manera cubierta. En este sentido, ustedes saben que cuando se extingue el contrato de trabajo,
la obra social funciona para dar respuesta 3 meses más. Lo mismo cuando tiene una prestación por desempleo, va a dar respuesta por la duración en que se le esté brindando la prestación. Además, vamos a tener otro tipo de situaciones, como son los contratos por temporada, en donde, acuérdense que el contrato por temporada es un contrato de prestaciones discontinuadas, pero el trabajador va a gozar de la prestación de la obra social. En este sentido, ustedes tienen que tener presente que el sistema de obras sociales es el que va a dar respuesta también a la salud ocupacional del trabajador y su grupo familiar. ¿Están listos para realizar la actividad integradora del módulo?